¿Qué sucede cuando pasas tanto tiempo intentando convertirte en la persona que otros esperan que un día ya no sabes quién sos realmente? Crecemos aprendiendo qué cosas reciben un aplauso y cuál es una bofetada. Descubrimos que algunos rasgos son celebrados y otros parecen molestar. Eso sucede hasta que llega un momento en el que aparece una duda, y una de las más difíciles de responder cuando hablamos de nosotros mismos. Si dejo de intentar cumplir las expectativas de los demás, ¿qué queda de mí? Curiosamente, pocas historias representan esa pregunta tan bien como la de Zuko. La mayoría recuerda su historia como una redención, el príncipe desterrado. Y todo eso sí ocurrió, pero cada vez que vuelvo a ver Avatar, siento que esa explicación se queda corta. Zuko Alone es un episodio extraño. No hay grandes batallas, no está el Avatar, no hay guerra ocupando el centro de la historia. Solo hay un joven y su paso por el Reino Tierra, completamente solo. Y por primera vez, desde que empezó la serie, nadie sabe quién es. Ni siquiera es un maestro fuego. Es simplemente un desconocido. Y eso produce algo fascinante, porque cuando desaparecen todas las etiquetas, empieza a aparecer la persona. Apenas llega al pueblo, ocurre algo curioso. Unos soldados lo desafían. Zuko podría resolver la situación en segundos. Sabemos que puede hacerlo. Y sin embargo, decide no pelear. Deja que se lleven la poca comida que tenía. Pero fijémonos el porqué. Había visto que un niño estaba escondido. Ese niño era la verdadera razón por la que los militares se enfadaron. Si lo delataba, lo pondría en peligro. Y eso no es un hecho aislado. A lo largo del episodio vuelve a ocurrir una y otra vez. Ayuda a una familia que nunca volverá a ver. Escucha al niño y le dedica tiempo. Arriesga su vida por personas que casi no pueden ofrecerle nada a cambio. Y entonces empiezo a preguntarme, ¿de dónde sale todo esto? Son gestos pequeños, tan pequeños que la primera vez que vi el episodio pasaron desapercibidos. Pero al volver a verlo, empecé a cuestionar algunas cosas. ¿Por qué hace todo eso? ¿Por qué ayudar cuando nadie lo está mirando? ¿Por qué actuar con compasión cuando no obtiene ninguna recompensa? Y sobre todo, ¿de dónde salió ese Zuko? Porque el personaje que conocíamos parecía vivir únicamente para recuperar su honor. Sin embargo, cuando por un momento desaparece la búsqueda, lo que aparece no es alguien cruel, es alguien profundamente humano. Entonces tal vez estuvimos haciéndonos la pregunta equivocada todo este tiempo. Tal vez la historia de Zuko nunca trató de descubrir en quién debía convertirse. Tal vez siempre trató de descubrir quién era antes de que el mundo intentara convertirlo en alguien más. Para responder a esa pregunta, primero hay que olvidar todo lo que creemos saber de Zuko, porque cuando pensamos en él, solemos recordar su enojo, ese joven impertinente y gritón, su obsesión y desesperación por capturar al Avatar. Pero, ¿y si todo eso fuera solo un síntoma? ¿Y si el verdadero Zuko estuviera escondido debajo de todo ese ruido? Hay una escena muy temprana que me llamó la atención. El tío Airo le permitió pasar a Zuko a una reunión militar, con la condición de que no participara en lo absoluto. Cuando un grupo de soldados de la Nación del Fuego va a ser sacrificado como parte de un plan de guerra, nadie parece cuestionarlo. Es una estrategia, una pérdida necesaria para la élite de la Nación del Fuego. Pero para Zuko es inaceptable. Sin pensar en las consecuencias, interrumpe la reunión y cuestiona la decisión. Está defendiendo a las personas detrás de la guerra, y eso importa, porque esta escena ocurre antes de que reciba su cicatriz, antes del exilio, antes de que su vida cambie para siempre. Entonces aparece una pregunta todavía más interesante. Si Zuko siempre fue así, ¿por qué terminó actuando como alguien completamente diferente? La respuesta empieza a aparecer cuando observamos qué clase de mundo lo rodeaba. Desde muy pequeño, Zuko creció en un lugar donde el valor de una persona parecía medirse por una sola cosa, la fuerza, no la bondad ni la empatía hacia otros. Zuko no podía demostrar debilidad, podía convertirse en un defecto. Y allí es donde entra una de las personas más importantes en toda esta historia, Ozai. Para él, un verdadero heredero debe inspirar miedo, y cuando una persona siente que lo que es no alcanza para ser aceptada, empieza algo muy peligroso. Deja de preguntarse quién es y empieza a preguntarse quién debería ser para ser aprobado. Quizás ahí nació la obsesión de Zuko por recuperar su honor.
no como un deseo de poder, sino como el intento desesperado de demostrar que todavía era digno de conseguir el amor que había perdido. Y si eso es cierto, entonces la cicatriz nunca fue el comienzo de la historia, solo fue la marca visible de una herida que ya existía mucho antes. Y entonces llega el momento que define toda la vida de Zuko, el Agni Kai. Cuando Zuko entra al duelo, todavía cree que va a enfrentarse al general al que contradijo, hasta que la realidad lo golpea de frente y descubre que su oponente era su propio padre. En ese instante todo cambia, porque Zuko no adopta una posición de combate, no intenta defenderse ni responder al desafío como él mismo esperaba. Hace algo completamente distinto. Se arrodilla ante su padre, le suplica misericordia, le pide perdón, le dice que no quiere luchar, hace lo que puede en ese momento, y esa reacción dice muchísimo sobre él, porque demuestra que Zuko no estaba peleando por orgullo. Seguía viendo a Ozai como un padre, no podía verlo como un enemigo. Pero Ozai no interpreta ese gesto como humildad. Para él, su hijo es una vergüenza. Eso revela algo mucho más profundo sobre la relación entre ambos. Para Zuko, el amor todavía podía expresarse a través del perdón. Para Ozai, el respeto solo podía conseguirse mediante el poder. Los dos hablan idiomas completamente diferentes, y quien termina pagando el precio es Zuko, porque ese día no solo recibió la cicatriz, recibió un mensaje, uno que muchas personas terminan aprendiendo alguna vez en su vida. No tienes lo necesario para esto. ¿Cómo podría aceptarte con ese defecto? Si quieres estar en mi vida, vas a tener que convertirte en alguien distinto. Cuando ese mensaje viene de la persona cuya aprobación más necesitas, es muy fácil empezar a creerlo. Y quizás por eso, a partir de ese momento, empieza a perseguir una versión de sí mismo que sí es digna y que esta vez sí, su padre podrá aceptar. Por eso habla tanto del honor, porque cree que capturar al avatar resolverá todo. Pero hay algo profundamente trágico en esa idea, porque si pasas años intentando convertirte en la persona que alguien más quiere, puede llegar un día en el que finalmente consigas lo que tanto buscas, y aún así, seguir sintiéndote vacío. Y entonces entendí que había estado mirando la historia al revés. Durante mucho tiempo pensé que el exilio había cambiado a Zuko, que el sufrimiento lo había vuelto más compasivo, y que perderlo todo lo había convertido en una mejor persona. Pero las escenas que vimos parecen decir exactamente lo contrario. En el Consejo de Guerra, mucho antes de ser desterrado, ya era incapaz de aceptar que sacrificaran soldados como si fueran descartables. Incluso frente al hombre que estaba a punto de marcarlo de por vida, eligió arrodillarse antes que atacar a su propio padre. Y años después, completamente solo en el Reino Tierra, sigue arriesgándose por personas que ni siquiera conoce. No son tres momentos aislados, son el mismo rasgo, apareciendo una y otra vez. Esto cambia por completo la pregunta, porque entonces el exilio no creó al verdadero Zuko, solo eliminó por un momento las expectativas que llevaban años tapándolo. Y creo que esa es una diferencia enorme. Muchas veces creemos que descubrir quiénes somos consiste en convertirnos en alguien nuevo, pero quizás en realidad consiste en dejar de actuar como alguien que nunca fuimos. Eso explicaría por qué, cuando nadie espera nada de Zuko, aparece exactamente el mismo joven que vimos antes de su cicatriz. Ese Zuko nunca desapareció, solo pasó años intentando convencer al mundo y a sí mismo de que debía dejar de ser así para ser querido. Cuando empecé este video hice una pregunta. ¿Qué sucede cuando pasas tanto tiempo intentando convertirte en la persona que otros esperan que un día ya no sabes quién sos? Después de mirar la historia de Zuko, creo que la respuesta es más esperanzadora de lo que parece, porque durante toda su infancia hicieron todo lo posible por convencerlo de que había algo mal en él, y durante mucho tiempo intentó convertirse en la persona que su padre esperaba. Intentó superar a Azula para ser visto de la misma manera, pero hay algo que Ozai nunca pudo cambiar, porque cuando desaparece el traje de guerra, la misión para recuperar el honor, el título de príncipe y todas las expectativas que otros habían construido sobre él, lo que aparece no es alguien diferente, aparece el mismo joven que vimos antes del Agni Kai, y creo que ahí está la verdadera respuesta, porque muchos también crecimos aprendiendo qué parte de nosotros merecía un aplauso y cuáles parecían recibir una bofetada, pero quizás nuestra identidad no es algo que haya que construir desde cero,
Quizás sea algo que aún sigue ahí, y si la historia de Zuko nos recuerda algo, es que las personas pueden hacernos dudar de quiénes somos, pueden intentar moldearnos, incluso pueden hacernos creer que nunca seremos suficientes, pero no siempre pueden destruir aquello que somos de verdad. A veces, solo consiguen que lo olvidemos por un tiempo. Si este contenido te gustó, deja un like y suscríbete. Coméntame si habías visto a Zuko de esta manera. Menciona qué más te gustaría ver. Estaré leyendo los comentarios. Te dejo este otro video por aquí por si quieres pasar a darle un vistazo. Nos vemos en el próximo video.